Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Nos alegramos de seguir compartiendo con ustedes un nuevo recorrido por la vida de los santos. Caminamos cada día con la esperanza en que los bienes del Señor no nos faltarán y sobre todo que Dios nos cuida y nos protege a cada instante. De la misma manera, los santos, sin saber qué les deparaba el futuro, dejaron que Dios trazara el destino que tendría su caminar, dejándose conducir confiados por el Espíritu Santo. Pidamos esa unción del Espíritu Divino por medio de los santos venerados en esta fecha, 20 de marzo. San Arquipo de Colossi, mártir. Santos Pablo, Cirilo y compañeros mártires. San Urbicio de Metz, obispo. San Martín de Braga, obispo. San Cuthberto de Lindisfarne, obispo. San Wulfrano, arzobispo. San Nicetas de Apolonia, obispo. Santos mártires de San Sabas. San Juan Nepomuceno, presbítero y mártir. Santa María Josefa del Corazón de Jesús, religiosa. San José Wilczewski, obispo. Beato Bautista Spagnoli, presbítero religioso. Beato Hipólito Galantini, laico. Beata Juana Verón, virgen y mártir. Y el beato Francisco Palau, presbítero. Conozcamos a un religioso que vivió un particular testimonio en medio de la Iglesia en su conciencia como consagrado y testimonio para el pueblo de Dios, siendo también un fundador de nuevas comunidades religiosas. Él es el beato Francisco de Jesús, María y José Palau y Quer. Francisco nació en Aitona, Lérida, España, en el año 1811. Fue el séptimo de los 9 hijos de una familia de agricultores de férrea fe católica, cuyos padres lo llevaron a bautizar el mismo día de su nacimiento. Era tío abuelo de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars. Cursó su primaria en la escuela local y a los 14 años se trasladó a Lérida, a cargo de su hermana Rosa para completar sus estudios. A los 17 años ingresó al seminario de Lérida, donde estudió becado hasta el año 1832. Francisco ingresó en aquel año al Carmelo Teresiano de San José, en Barcelona, tomando el nombre religioso de Francisco de Jesús, María y José. Profesó solemnemente en el año 1833. Cultivaba el deseo de ser mártir como convicción de su entrega por la Iglesia, a quien llamaba su amada. Y cuando escribía reflejaba que no temía la muerte por ella, pues le permitiría contemplar a Dios. Cuenta el mismo beato que cuando tenía 23 años expuso su vida en medio de un gran incendio, cuando rescató a un religioso anciano y ciego totalmente indefenso. Cuando vino la revolución del 35 y encendió mi claustro, eran tan vivos los deseos de ver el objeto de mi amor sin velos y cara a cara, que no cuidé de salir ileso de entre las llamas. Fue el 25 de julio de 1835, la fecha en que fue invadido e incendiado su convento debido a los motines anticlericales en medio de la guerra civil de aquel entonces, que llegó al rompimiento de relaciones entre España y la Santa Sede. Francisco, encarcelado junto a algunos religiosos, al quedar libre viajó a su pueblo natal, refugiándose en una cueva, luego convertida en santuario mariano. No fue la única vez que vivió estas situaciones límite, así lo relata Francisco. Desde los 21 años de mi edad hasta los 33, yo amaba con tal pasión que busqué 1000 ocasiones para acreditar que daba y ofrecía mi vida y mi sangre en testimonio de mi lealtad. Y mi amada me salvó la vida 1000 veces expuesta a los peligros de una guerra. Francisco fue ordenado sacerdote en el año 1836 por el obispo de Barbastro
irradiando su servicio a toda Cataluña. Durante los años 1838 al 1840 fue un activo predicador de misiones populares. La eficacia de su acción pastoral y su recio celo apostólico le titularon como misionero apostólico. En 1840 viaja a Francia, donde vivió un largo exilio de 11 años como ermitaño. Allí su vida espiritual se transformó radicalmente a través de su vida contemplativa, la dirección espiritual de los grupos de solitarios, hombres y mujeres que se le unen, y la defensa de la Iglesia a través de sus escritos. Entró luego en una profunda y dolorosa noche espiritual, que él describió padecer desde los 31 años hasta los 50 años, hasta que Dios iluminó su nueva relación con la Iglesia. Francisco publicó en 1843 su primer libro titulado Lucha del alma con Dios, destinado a despertar la necesidad y fecundidad de la oración por la Iglesia perseguida. Tras la firma del Concordato España-Santa Sede en 1851, regresó a España. La vida claustral a la que soñaba reincorporarse estaba totalmente suprimida. Para él, seguir su vocación de orante solitario es la forma que tiene de vivir en derecho a la libertad que los estados reconocen en todos sus ciudadanos. Se puso a disposición del obispo de Barcelona, quien lo acogió, nombrándolo director espiritual del seminario. Atento a las necesidades de la Iglesia, Francisco trazó la obra de la Escuela de la Virtud, iniciada en 1851, que se convierte en un modelo de enseñanza catequética profundamente impactante para la sociedad. La intensa actividad de la escuela despertó alarmas a las fuerzas revolucionarias de la ciudad. Ellos lo implicaron injusta pero hábilmente en las huelgas y disturbios de marzo de 1854, consiguiendo suprimir la escuela, desterrando a Francisco a Ibiza el 4 de abril de este mismo año. Aquí permaneció hasta que en 1860 fue liberado gracias a una amnistía general. Durante un ciclo de predicación en Ciudadela, Menorca, en noviembre de 1860, se le manifestó la realidad consoladora del misterio de la Iglesia, Dios y los hombres. Ve cómo su vocación está inserta en esa realidad que se ofrece como ideal. Lo que hasta entonces había sido una oscilación confusa desde la soledad al servicio y de vuelta a la soledad, cobró sentido para él cuando descubrió que la Iglesia era el misterio de Dios y el prójimo. Se entregó al servicio de la Iglesia el resto de su vida con una intensa actividad apostólica en campos muy variados: la predicación, la catequesis organizada, los exorcismos y la pluma como escritor y periodista. En el año 1860, reorganizó a los ermitaños de San Honorato de Randa y fundó una congregación mixta de hermanos y hermanas carmelitas terciarios en las Islas Baleares, que posteriormente originaron las congregaciones de carmelitas misioneras teresianas y carmelitas misioneras. La rama masculina hoy está extinguida. Sus hijos espirituales describen así su vida. Luchó por la paz entre hombres que se debatían en guerras fratricidas, por la verdad para desterrar la ignorancia, causa de tanto desmanes por la libertad de una España que se decía liberal, y perseguía a la Iglesia. Buscó soluciones a los problemas de su tiempo y se comprometió radicalmente con su vocación de carmelita y sacerdote. Poco a poco va a suscitarse un proceso de restauración religiosa en la isla y luego lo hará también en Barcelona. Tenía como centro de irradiación a María, que encarna la ternura de Dios hacia los pequeños y el verdadero rostro de su amada, la Iglesia. Llevó a cabo estos proyectos en medio de muchas incomprensiones y persecuciones. En 1872 se desplazó hasta Calasanz, Huesca, para atender a los contagiados por la peste junto a sus hermanos de comunidad. Tras una breve estancia en Barcelona, viajó a Tarragona, donde había establecido la última fundación de hermanas. Murió en Tarragona el 20 de marzo de 1872 y fue beatificado por San Juan Pablo II en 1988.
Francisco Palau nos enseña que la fe no depende de las circunstancias de nuestra vida, sino de nuestra conciencia de la existencia de Dios y su amor a nosotros. Por ello, roguemos el don de la fe. Señor Jesús, te pedimos por la intercesión del beato Francisco Palau, que el don de la fe haga cada vez más fuerte nuestra relación con la Iglesia, Dios y el prójimo, pues solo en ella tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero. Amén. El beato Francisco creía firmemente en la necesidad de dar intachable testimonio aunque costara la sangre, y lo expresaba así. La paciencia de los mártires volverá a la Iglesia Santa su libertad, sus glorias y su esplendor. Estar dispuestos a morir a nosotros mismos y a entrar en franca lucha contra el pecado, habla de esta santa paciencia. Solo la integridad de cada católico en sus convicciones y sobre todo en sus actos es lo que restaura el esplendor de la Iglesia. No hay mejor predicación que una vida limpia y honesta, lejana a las murmuraciones, lejana a la prepotencia, lejana al egoísmo. Seguir creyendo que la fe es solo para predicarla y no para vivirla mantiene oculto e incomprensible para nosotros mismos y para los demás el sentido de por qué somos católicos. Volvamos como el beato Francisco a la fuente siempre viva y limpia del encuentro con Dios, en una sentida oración, y no tengamos pereza en hacer el bien. Dios siempre renovará en nosotros el sentido del amor que debe orientar nuestra vida. Beato Francisco de Jesús, María y José Palau, ruega por nosotros.